Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Siempre es costumbre dar las gracias por poder presentar una lectura estatutaria, pero en esta ocasión, más que gracias, quiero pedir perdón por tratar un asunto por demás aburrido, que es un asunto jurídico. Pero es un asunto jurídico que yo creo que a todos ustedes que son autores les puede interesar por lo menos, si no apasionar y no pensar que es un tema esencial. ¿Cómo es el sistema de protección del derecho de autor en México? La primera vez que aparece es en la Constitución de 1857, en el artículo 28, que dice que no se considerarán monopolios los privilegios que otorgue el Estado a los creadores, artistas, intérpretes, ejecutantes y creadores industriales, inventores. El texto pasa literalmente a la Constitución del 17, pero con una singularidad. Todas las demás atribuciones que se señalan al Estado tienen una contraparte en el artículo 73 que facultan al Congreso para legislar esa materia. En el derecho de autor o en la propiedad intelectual no hay una contraparte. Entonces siempre había la duda de si el Estado que otorgaba esos privilegios se refería a la federación, a los estados o quizá a los municipios. Entonces se fue tratando desde el año del 1857 en los códigos civiles de los estados, a partir de la Constitución del 17, exactamente igual, en los códigos civiles de los estados, hasta el año de 1956, en que siendo presidente y López Mateos decide que la protección debe ser federal y se convierte y se expide una ley federal del derecho de autor, también sin contraparte en el artículo 73, surgen una cantidad de amparos contra la ley federal por considerar que no tenía base constitucional. Los amparos son desechados, como pasaba en la época en que las decisiones presidenciales eran cuestionados, y se convierte por arte y gracia de una decisión presidencial de materia local a materia federal. Entonces estamos hablando de un derecho mucho más amplio, que es el de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos partes, la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial defiende las patentes, las marcas, las denominaciones de origen y las mejoras productivas. Es un derecho fundamentalmente económico y que tiene primordialmente un contenido también numismático o de dinero. Los inventores y los productores en el ámbito industrial se preocupan mucho más por el dinero que por el prestigio. En los derechos de autor es lo contrario. Los derechos de autor, independientemente que haya una parte de regalías, lo que más importa es ese aspecto de prestigio. El derecho de autor protege primero a los creadores, a los autores, después lo que se llaman los derechos conexos, que son los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y por último, las reservas al uso exclusivo de un título.
Esta ley de 1956 tuvo tres grandes reformas entre el 56 y el 96. En dos de ellas se le cambió el nombre. Por eso hay quien dice que fue una ley nueva, pero en realidad fueron reformas que incluían el nombre de la ley en ese periodo de tiempo. Y en 1993, en la campaña del doctor Zedillo, sobre todo los artistas y ejecutantes le piden una nueva ley. La ley que tenía 40 años en ese momento, que la consideraban anticuada, y es una promesa de campaña. En 1944, el licenciado Limón me llama para hacerme cargo de la dirección del derecho de autor en la Secretaría de Educación Pública y me pide que hagamos una ley para cumplir con el ofrecimiento de campaña del licenciado Zedillo. En enero del año siguiente le llevo el primer proyecto y me da la autorización para iniciar los trámites de aceptación de todos los grupos interesados en el derecho de autor. Al llegar a la dirección del derecho de autor me llevo tres sorpresas fundamentales. Primero, yo pensé que el mayor número de registros eran de literarios o de escritura o de libros, o como dice la ley, el tratado internacional, literarios o artísticos. Pero la mayor parte son musicales. Más del 60% de las obras registradas son musicales, en cualquier tipo de base, sea partitura, sea un cassette, sea un disco, pero fundamentalmente son musicales. Después, en el primer año de carrera nos enseñan que hay 4 normas de conducta del ser humano, que unas son las normas jurídicas que tienen una sanción, luego hay las normas morales, las normas religiosas o las normas de convencionalismo social que carecen de esa sanción unificada del Estado por parte del Estado, la violencia legítima del Estado. Y sin embargo, hablando del derecho de autor, hay lo que yo pensé en ese momento, que era un contrasentido, que son los derechos morales. Los derechos morales, entonces el derecho de autor tiene dos áreas, una es el derecho económico, que son las regalías que tiene derecho el autor por su obra, y luego los derechos morales, que son los derechos de prestigio. El primer problema que se plantea en derecho es qué naturaleza tiene el derecho de autor. El derecho de propiedad es un derecho real, es el derecho que yo tengo sobre mi coche, sobre mi pluma, sobre mi casa. Luego los derechos personales, los que tengo yo con mi relación de trabajo, por ejemplo. Luego hay derechos personalísimos, que es el derecho que uno tiene a la nacionalidad, al estado civil, al nombre. Como no sabemos definir qué característica tiene el derecho de autor, los abogados buscamos siempre un camino fácil y decimos que es un derecho sui generis, que quiere decir no sabemos qué tipo de derecho es, pero es un derecho que verdaderamente existe. Entonces tenemos los derechos patrimoniales y los derechos morales. En el Instituto de Propiedad Industrial, todos los conflictos terminan en juicio porque hay un altísimo contenido económico. En cambio, en el Instituto del Derecho de Autor, el 90% de los conflictos terminan en una junta de avenencia que simplemente termina cuando se ponen de acuerdo en quién es el autor o a quién hay que darle el mérito. ¿Qué características tiene que tener la norma protegida en México, la norma artística protegida en México? Primero, tiene que ser original, no puede ser una copia. Segundo, no se puede registrar ni defender una idea, tiene que ser una obra concreta. Yo no puedo registrar la idea de hacer un atardecer en Acapulco o la idea de escribir una biografía de Morelos. Tiene que ser una biografía en concreto o tiene que ser un atardecer en concreto, no una idea en abstracto. Luego tiene que estar en una base física, no puede estar en el aire. En tercer lugar, el titular tiene que ser una persona física, no puede ser una persona moral, ni un grupo, ni una sociedad. Y por último, la obra artística es protegida en México simplemente con que exista. No es necesario registrarla. El registro del derecho de autor en México es
no es constitutivo de derecho, es simplemente declarativo de derecho. Tiene que tener para los artistas y los ejecutantes sus presentaciones, sus actuaciones tienen que estar sujetas a un script, a un guión preestablecido al que se tienen que apegar. Las audiciones, las obras de teatro, las actuaciones tienen que estar perfectamente siguiendo un guión. Por ejemplo, aunque se considere el arte taurino, una corrida de toros no puede ser registrada, no puede ser registrada tampoco una improvisación teatral, ni puede ser registrado un acto deportivo. Ahora, hemos hablado de los derechos morales. ¿Cuáles son los derechos morales de los autores? En primer lugar, tenemos el derecho a la divulgación. Yo puedo escribir una novela o puedo pintar un cuadro y decidir si lo pongo en circulación o lo guardo y no lo pongo en circulación. Nadie me puede obligar a ponerlo en circulación. Luego, el derecho de paternidad. Siempre que se haga pública una obra, se tiene que decir de quién es el autor. No puede permanecer anónima, a no ser que él lo quiera. Luego tiene que ser íntegra, a no ser que el autor autorice expresamente una reducción o una modificación a su obra. Luego tenemos el derecho al retracto. Yo puedo haber escrito algo o haber pintado algo y haberme arrepentido y posteriormente retirarla del comercio. Una cosa distinta es si yo llego a un convenio con una editorial para publicar una novela mía o una obra filosófica mía y me arrepiento, la puedo retirar del comercio, pero independientemente de los derechos que yo haya adquirido con el editor, pueden causarme algún cargo económico que tendré que solventar. Pero el hecho es que yo puedo retirarla de la obra. Luego, el repudio. Nadie me puede achacar a mí una obra que yo no haya escrito. Puedo decir, esta obra no es mía, y si está en circulación, el editor o el pintor o el que haya producido la obra musical tiene la obligación de retirarla. Ahora, lo que se llaman los derechos conexos. Esto, los derechos de autor es para los autores y los derechos conexos son para los intérpretes y ejecutantes. Intérprete es el que hace o pone en circulación una obra artística por medio de un instrumento. Esto lo sabe perfectamente bien don Carlos Prieto. No, el ejecutante es por medio de un instrumento. El intérprete es en base a su persona y a una obra escrita. Luego tenemos los derechos auxiliares del derecho de autor, que son los editores, los directores de cine, los productores que participan en la producción artística y literaria, pero no como autores principales, ni siquiera como conexos, sino como auxiliares de la obra. Ahora, los derechos morales de los artistas y ejecutantes son autorizar o prohibir una obra, permitir o no su fijación en una base física, permitir o no su reproducción, la comercialización, la edición de sus actuaciones y la posible difusión de sus obras. En esto hay dos sistemas distintos. El sistema europeo, que es el que se sigue en México, y prácticamente lo sigue todo el mundo, excepto en Estados Unidos, que en Estados Unidos quien compra una obra artística es el dueño de la obra y puede hacer con ella lo que quiera. En México, en Francia, España, en toda Europa occidental, el autor de la obra, de la parte artística de la obra, es el autor y no puede ser tocado. Aquí hay dos anécdotas que tienen al mismo protagonista, que es Diego Rivera. En los años 30, Rockefeller, sobre todo para tratar de sacar a los Estados Unidos de la crisis del 29, crea el Centro Rockefeller en Nueva York y le encarga en Radio City a Diego Rivera que pinte un mural. Diego Rivera va, lo pinta, no se sabe bien si el proyecto lo presentó a Rockefeller y le dio el visto bueno y luego se arrepintió o no, pero el hecho es
que termina el mural y cuando se va al puerto a tomar el barco, porque regresó a México en barco, Rockefeller va a Radio City, ve el mural, se aterra del mural, porque se llama el hombre centro del universo, está un hombre en el centro, con un macrocosmos y microcosmos, está el mundo capitalista explotando al hombre, y luego viene la evolución de la especie de Darwin, más las teorías marxistas y el mundo del futuro lleno de felicidad en el comunismo. Lo Rockefeller hace es picar el mural y tirarlo abajo. Y Diego Rivera no puede hacer nada. Rockefeller es el dueño del mural, lo tira. Lo que hace Diego Rivera, como tiene los bocetos que le sirvieron de base, hace una copia del mural original y lo regala al Museo del Palacio de Bellas Artes, donde todos nosotros lo podemos ver. El mismo pintor, Diego Rivera, le encargan en el Hotel del Prado la tarde de domingo en la Alameda. Y en un rincón está el nigromante con un papel en la mano que dice Dios no existe. Las protestas de las asociaciones católicas, las Hijas de María, todas las organizaciones religiosas protestan y la gerencia del hotel, sin consultar con Diego Rivera, borra el Dios no existe. Diego Rivera se enoja, convoca una manifestación en el Monumento de la Revolución y encabeza la manifestación del Monumento de la Revolución hasta el Hotel del Prado, donde llega, invade el comedor donde estaba el mural, se sube a una silla y le pide a una señora un lápiz de labio y vuelve a poner Dios no existe. Se crea un gran escándalo, sobre todo publicitario, tapan el mural y el mural está tapado un par de años, hasta que llegan a un acuerdo con Diego Rivera. No lo podían haber hecho sin la autorización del autor y el acuerdo fue que el nigromante tiene en las manos un papel que dice conferencia pronunciada en el Ateneo de Letrán en tal fecha. O sea, el que tenga interés va a buscar la conferencia y ahí la conferencia, el nigromante dice Dios no existe. Es la diferencia entre la protección en los Estados Unidos y la protección en el resto del mundo. Cuando uno les dice a los americanos que la protección americana o europea es superior a la de ellos, siempre dicen, pero vean ustedes cómo vienen los autores y los escritores norteamericanos y cómo viven en sus países. Aquí hay que recordar que la industria del entretenimiento, después de la industria del armamento, es la que deja más recursos a los Estados Unidos. Hay otros derechos en la ley, que uno es el ISBN, el Sistema Estandarizado de Obra de Libros, de Revistas, y está en discusión en la UNESCO uno que sería muchísimo más amplio, que es el Sistema Internacional de Obra Artística. Luego tenemos las reservas, que en México es el único país que lo tiene, los otros países se ponen más cerca de lo que es una marca, que es el derecho que tiene un artista al uso exclusivo de una representación de ficción. Podemos hablar Batman, Superman, o de caracterización Cantinflas, Resortes, etcétera. O los titulares de revistas periódicas, o de columnas literarias o políticas en los periódicos, la famosa Plaza Pública de Granado Chapa. ¿Qué otras novedades tuvo la ley del 96? Primero, que es el único país que lo tiene, la protección de los símbolos patrios. Aquí hubo una razón cuando se estaba discutiendo la ley, que hubo una película que a lo mejor algunos de ustedes vieron, Jumanji, en la que un matón en Estados Unidos entra a una armería para comprar una arma con la que piensa matar en una escuela a un sinnúmero de alumnos. Y cuando entra a la armería, la música de fondo es el himno nacional mexicano. La comunidad mexicana protestó, los Estados Unidos dijeron que no tenían, que era una obra del dominio público porque Nuno y Bocanegra habían muerto más de 100 años antes y que no tenían por qué cambiarla. Se tuvo que llegar a un acuerdo con ellos para que las copias que venían a México
para ser exhibida en los cines, se cambiara el fondo musical. Pero tuvo que ser con acuerdo de ellos. Y lo otro que tampoco existía en ninguna otra ley, ya lo han copiado varias legislaciones, sobre todo de América Central, del norte de América del Sur, en concreto Bolivia y Ecuador, es el reconocer los derechos de autor de las comunidades indígenas que hacen artesanías originales. Esto que parece que puede ser una declaración simple, primero les da el prestigio de haberlo hecho, y luego había en ese momento, y yo creo que sigue habiendo, una empresa de mascadas para señora de alta calidad que usaba los diseños de los huicholes y de Tenango del Valle, que no ponían el título, ni ponían de dónde venían, ni dónde habían tomado los diseños, y en base a esos diseños hacían las mascadas que las vendían a un altísimo precio. Gracias a esto, las comunidades artísticas, artesanales, pueden recibir una parte de regalías y aparte el prestigio que es que ese tipo de productos se sepa de dónde se toman las ideas. En este momento, ¿qué problemas tienen los derechos de autor? Tiene muchos y muy complicados. Primero tenemos los problemas jurídicos. Hay una serie inmensa de entidades que expiden leyes o normas obligatorias. Tenemos en el ámbito internacional la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tenemos la Organización Mundial del Comercio, tenemos la UNESCO, tenemos los tratados internacionales que se han firmado, que todos tienen una parte de derecho de autor o de protección del derecho de autor. Y aquí hay una cosa curiosa que nos debe preocupar a todos. Los tratados internacionales que firma México, que luego son ratificados por el Senado, muchas veces son discutidos por los mismos funcionarios, tanto en la OMPI como en comercio, y son textos contradictorios unos a otros. O no se enteran muy bien de lo que hacen, o no les importa, y luego el Senado aprueba los dos, y las dos se convierten en ley obligatoria en México. Luego tenemos un problema técnico. El adelanto de la ciencia es de tal magnitud que antes el público era un grupo de personas que se reunían en un lugar para presenciar un concierto, una obra de teatro. Ahora el público puede estar vía internet a 20 kilómetros cada uno de otros, y por medio digital se pueden comunicar, y a eso lo podemos seguir llamando público o ya no es público. Entonces, ¿de qué manera podemos reconocer que esa puesta en público, esa divulgación de una obra es igualmente de válida si estamos todos juntos o si estamos divididos? Luego dice la ley que toda obra tiene que estar en un soporte físico. Yo no soy especialista, evidentemente, en términos tecnológicos ni digitales, pero estar en la nube, ¿es una base física o no? ¿Qué elementos de prueba hay? ¿Cómo vamos a poder probar en el futuro si esa obra es verdaderamente comprobable que fue hecha por un individuo o no? Entonces, los términos han cambiado y están cambiando a una velocidad impresionante. Y luego un problema económico, que es cada vez es más importante las regalías de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y esto hace que la defensa, la protección de los derechos de autor sea cada vez un botín mucho más interesante. Luego hay un problema político, que es las discusiones cada vez más intensas entre los autores y los artistas o los intérpretes. Y siempre los autores dicen que es importante el autor porque uno va a comprar un libro, un disco, y pide un disco de José Alfredo Jiménez, y los artistas dicen que no, que uno va y pide un libro, un disco de Jorge Negrete, independientemente del que sea el autor de la obra. Entonces aquí hay una discusión política de fondo que siempre está vigente. Lo mismo pasa con las obras cinematográficas. ¿Quién debe ser el titular de las obras? El director de la obra que organiza
la producción general de la película y tiene que coordinar todas las aportaciones, el argumento, el guión, la música de fondo, las actuaciones, o por el contrario, el productor, que es el que da el dinero. En esto la ley mexicana se fue por el centro, que es simplemente los derechos morales pertenecen al director y los derechos patrimoniales al productor. Pero esto evidentemente da una infinidad de problemas para la solución de problemas definitivos. La solución más viable que establece la ley es dejar que el derecho de autor sea resuelto por los tribunales y por los jueces. Imagínense ustedes que un problema de derecho de autor se presenta en un juez de un estado, de cualquier estado de la República, y tiene que aplicar normas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la propiedad industrial, de comercio, de la Secretaría de Cultura, y se vuelve loco. Entonces hay que crear, o la ley establece, un grupo de arbitraje que sea la que regule y establezca el sistema de solución de controversias. Entonces esto creo que para muchos de ustedes puede ser importante saber que sus obras están protegidas desde el momento mismo en que ustedes las plasman en una base física, independientemente de que la registren o no, y que la protección jurídica del Estado mexicano es amplísima. Muchas gracias.